Bien, ya estamos aquí en Salud y Previsión 110, producción del doctor Julio Jacinho y Horacio Montenegro, y en esta ocasión para seguir hablando acerca de la pandemia, su tratamiento y el curso de los acontecimientos. Tenemos aquí a Carlos Félix, quien es epidemiólogo y salubrista. Vamos a ver cómo desde su punto de vista está la gestión sanitaria de la pandemia. Buenos días. Se está hablando mucho, tenemos nuevos elementos, Montenegro tiene unas cuantas preguntas, pero el momento actual, llegan más vacunas, se amplía el rango de personas que pueden ser inoculadas. Entonces, ¿cómo usted ve que va el asunto en función de enfrentar mejor lo que es el COVID-19? Bueno, buenos días. La llegada en el día de ayer de estas 2 millones de dosis más de vacunas de Sinovac de parte de China aumenta lo que es la cobertura en materia de las vacunas y lleva a la vacunación alrededor de un 20%, porque hasta el día de hoy en el país hay disponibilidad de unos 4.200.000 dosis, lo que significa que para cuando se cumplan estas dosis se habrá vacunado 2.129.000 personas en la República Dominicana. Para cumplir con la meta de lo que es la inmunidad de rebaño que debe producirse en República Dominicana, habría que vacunar alrededor de 9 millones de personas. Si van dos, faltarían alrededor de unos 6.900.000 personas, o sea, alrededor de 13 millones de dosis que debe de conseguirse, sea a través de China, que es el país que nos ha estado facilitando este tipo de biológicos, o otro país que también facilite completar la dosis. Pero desde el punto de vista de la vacunación, pues es la primera vez que regresan 2 millones de dosis de manera directa, sí. Y entonces eso es una información positiva con relación a la intención, a la idea de tratar de lograr que el país pueda vacunarse en un momento tan difícil en el que estamos con la pandemia, que tenemos una situación un poco delicada, porque la pandemia tiene las variables principales que te dan a ti la orientación de por dónde se está comportando esta enfermedad, no es muy halagüeña. O sea, tenemos una tasa de positividad por encima de un 15% en estos momentos de promedio en República Dominicana, con el estudio que yo vengo haciendo de manera sistemática cada 21 días. Ya llevo 6 días de corte los últimos días, 23 provincias que están por encima del 100% la tasa de incidencia y una tasa de infectación por encima del 1%. Son variables que te dicen a ti que no estamos en un problema de control de la pandemia. Y me preocupa porque he oído mucha gente que están con un espíritu de planteamiento de la inmunidad de rebaño sobre la base de un 70% de lograr inmunización en República Dominicana. Eso es incorrecto. La inmunización en República Dominicana debe plantearse alrededor de un 80 y 90%. Cuando usted plantea una inmunidad de rebaño, un 70%, es cuando en el mundo existe una enfermedad que ya se conoce, ya se tiene experiencia vacunándose, ya la población mundial tiene alrededor de un 70% vacunado, entonces usted lo que hace es que le da seguimiento. Cuando una enfermedad nueva como esta, no debe de plantearse nunca una inmunidad de rebaño en un 70%, porque usted deja no solo un 30% de densidad poblacional con posibilidad de infectarse, sino todos los nacimientos nuevos, que a partir de los 6 meses, y muchos ya se han reportado de 3, tienen la posibilidad de infectarse, y es un error, porque es un esquema mundial, no depende solo de un país. La inmunidad en este caso de la pandemia de la COVID no está vinculada a que se decida en un país, sino que se decida a nivel mundial, y no estamos cerca de que se produzca a nivel mundial esa inmunidad, y ni siquiera en los países que tienen ya una buena tasa de inmunización, como es Israel, como también se está produciendo en Estados Unidos, como se está dando en Chile, tienen una tasa de inmunización de ese por ciento, están alrededor de un 50%. Más o menos. Entonces me preocupa porque he visto muchas informaciones diciendo que hacia el 70% que debemos de ir, y no es verdad eso. Y más me preocupa porque hay una visión ya que se está generando desde las autoridades, donde están diciendo que hay que abrir todo, escuela y todo tipo de escuela, a todos los niveles, y eso es un error
las escuelas y las actividades económicas y sociales se abren cuando la tasa de positividad de una pandemia está por debajo de 5 y en este país no está por debajo de 5. Entonces, decirle eso es crearle una falsa información, un falso mensaje a la población y entonces evidencia que lejos de ser un problema de tipo sanitario, se está convirtiendo en un problema de presión económico y social de sectores económicos y privilegiados que ellos entienden que ya deben estar también haciendo lo que otros sectores económicamente están haciendo, y eso sí es muy lamentable y muy peligroso. Bien, Montenegro. Buen día, estimado Carlos. Buen día, don. Respecto a la inmunización de rebaño, yo les sugiero a todos los que nos ven que visiten una página que se llama Time to Hear. En esta página se estima, en función de la información que existe, cuándo cada uno de los países llegan a la inmunización de rebaño. En el caso de República Dominicana, lo estoy viendo en este minuto en mi celular, para llegar a la inmunización de rebaño faltan 331 días. Es un dato interesante porque efectivamente coincide con lo que describe el doctor Félix en este momento. Yo, antes de hacer la pregunta, estimado doctor, quiero describir un poco el escenario como uno lo ve desde afuera. Tenemos República Dominicana, frontera abierta, y estoy seguro que todas las variantes que existen en el mundo, todas esas variantes deben estar en República Dominicana. Tenemos lo que yo le preguntaba recién al doctor Sánchez Cárdenas, una nueva resolución en la cual las ARS comienzan a dar cobertura a los PCR una vez al año. Pareciera que el COVID desapareció de República Dominicana para tener ese tipo de normativa, ¿cierto?, a partir de ahora en adelante. La vicepresidenta de la República dice que no hay problema con eso porque el Estado se va a hacer cargo de hacer los PCR, cuando hemos visto desde la administración del doctor Sánchez Cárdenas en adelante toda la problemática que han tenido cierto sector público con el Laboratorio Nacional, que no ha dado la cobertura ni siquiera para hacer primero para hacer las pruebas a tiempo. Veíamos tiempo atrás la fila de personas que llevaban 2, 3, 4 y 5 días esperándose a hacer un PCR, y después el tiempo de respuesta para tener los resultados, que se demoraba una semana. Las bares abiertos, los restaurantes abiertos, todos los rubros de la distinta actividad económica funcionando a prácticamente plenitud, con excepción de los colegios. Toda esta dinámica, sumado a la tasa de positividad que tenemos hoy, que tú muy bien tienes en tu estudio, que no deja de ser curioso porque yo, que estoy en Chile, tenemos nosotros una tasa de positividad promedio de un 8%. Cuando superamos el 10%, aquí nosotros tuvimos una cuarentena total. De hecho, yo estoy varado aquí porque tenemos las fronteras cerradas desde fines de marzo. Yo no puedo salir del país todavía. Entonces, las gestiones y decisiones de tipo sanitario que uno ve aquí, dice, bueno, o aquí en Chile somos extremadamente rigurosos y nos volvimos locos, o en República Dominicana somos extremadamente laxos. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que te estoy describiendo? ¿Y cuál es la situación real respecto a la información epidemiológica respecto a los contagios y a las defunciones que existen en República Dominicana? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros somos un país especial. Quienes nos han gobernado a nosotros desde el punto de vista de lo que son las realidades de República Dominicana en materia sanitaria sobre la base de esta enfermedad y también sobre otros datos que hay en materia del sistema de salud. Los datos, las informaciones que dan global no son tanto así, o sea, no expresan la realidad que hay con relación a esta pandemia. El problema no es que yo diga que la tasa de positividad está por encima de un 15%, sino que hay parámetros internacionales
en epidemiología, en salud pública, que están establecidos para el control o de una epidemia, o de una pandemia, o de un brote. Y hay métodos epidemiológicos, hay métodos sanitarios que deben aplicarse para usted controlar eso. No es un problema de intención ni voluntad. En ninguna parte del mundo, y no hay ningún reglamento internacional, y es una decisión asumida mundialmente, de que cuando una pandemia tiene variables determinantes, principales, como son la tasa de positividad, por encima de un 5%, a usted le dice que ese país no tiene un problema de dificultad con relación a la enfermedad de que se trate, en este caso la pandemia. Nosotros tenemos por encima de un 15%, ahora de promedio. Y si tiene un 15%, usted no le puede decir al mundo que usted va a abrir la economía, las actividades sociales, las actividades culturales, porque usted está desconociendo y usted está mostrándose ante el mundo como un gobierno que o que no entiende la lógica de lo que está pasando, o que no está respondiendo a un problema realmente de control de la pandemia, o que está respondiendo en base a presiones económicas, que ha sido lo que ha pasado en República Dominicana. No Chile nada más, cualquier tipo de país. Ayer Panamá acaba de decidir abrir a nivel de escuela un 25% de la población sobre la base que ha llegado a tener por debajo del 5% de la tasa de positividad. Entonces ellos decidieron ayer asumir una medida de apertura en algunas áreas con un 25%. Eso no hay que discutirlo. Aquí lo han venido haciendo de manera incorrecta. Si siguen con esa lógica es incorrecto. Nunca se va a poder controlar la pandemia porque son variables que usted no juega. Es que en medicina usted no juega. En epidemiología usted no inventa ni juega. Eso es un problema real. Con relación al problema de los kits, de la PCR inmunológico, bueno, usted sabe que nosotros estamos en un sistema de salud que tiene un predominio de tipo privado, neoliberal. Aquí no predomina la política del gobierno, aquí predomina la política del mercado, la política de los intereses de los diferentes sectores. ¿Qué pasa? Que aquí hay una instancia que está regulada por el sistema de la seguridad social y la ley de organización del sistema sanitario, desde la 87.1, la 47.1, la 123.15 y varias leyes que regulan la parte legal del sistema de salud de República Dominicana, que establece que hay un organismo donde cada uno tiene facultad de tener objeciones, que está compuesto por el gobierno, el empresariado y los trabajadores. Y eso tiene un elemento de dificultad porque en la medida que usted tiene capacidad de hacer observaciones, de objetar, de tratar de que si no se pone todo el mundo de acuerdo no pasa nada, pues ahí van a predominar los intereses individuales. Y el Estado, el gobierno, le han dejado una posición de regularización, no de ejecución. Apenas algunos servicios en algunas áreas, el peso específico de toda la actividad económica que sale del país por la naturaleza de modelo no está en el gobierno, está en el sector privado, porque esa es la naturaleza del modelo del sistema de República Dominicana. Y eso se evidencia con relación al cobro. Eso se podía justificar en un primer momento porque los kits en un primer momento no se producían a nivel de todos los países en el mundo. Y había una limitante, había una vorágine del mercado internacional por acaparar, especulando con la producción de esos kits y las otras pruebas. Pero ya no. Ya la prueba está por doquier, de diferentes formas, de diferentes cantidades, de diferentes metodologías, diferentes formas de llegar. Y cuando se pactó en ese momento a la compra de 4.300 pesos más o menos por cada prueba, nosotros estamos ya a un mes y a un año y más de 2 meses. Entonces esas pruebas ya deberán estar, y lo he explicado en varias ocasiones, muy por debajo de la mitad del precio, del costo, y sobre todo cuando incluso en el día de ayer el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública informó que una prueba lo que le sale al Estado es por $10. Si eso es así, le está diciendo que al pueblo, que al gobierno, o lo están estafando con la cotización de esta prueba, o el gobierno ha sido blandengue, o el gobierno está cediendo a intereses privados que no es capaz de reajustar estos precios a nivel internacional y entonces asumir verdaderamente el peso de la prueba. Y comete el error, lejos de resolver el problema entonces, de decidir que entonces se aplique una sola PCR al año previo
algún elemento, el comportamiento clínico y con la prueba de inmunológica en principio para después tratar de ver si se aplica la PCR. Eso es un error. En epidemia y pandemia usted no puede limitar las pruebas. Usted lo que tiene que establecer el mecanismo de control. Cuándo se hace, cuándo no se hace, cómo se debe hacer, pero no limitar uno de los mecanismos de identificación, de diagnóstico más sensible, que es el problema de la identificación del virus a través de esa prueba. Entonces eso es un error, y más aún en la epidemia viola otro principio de epidemiología. Usted identifica una pandemia en la medida en que usted más la busca, en la medida que usted aplica una vigilancia activa, y esa vigilancia activa solo es posible aplicando de manera masiva pruebas, porque de lo contrario usted va a dejar que el virus sea capaz no solo de reproducirse, sino de crear nuevas variantes, que es parte de lo que está produciendo a nivel mundial este virus. Ante la ausencia de la inmunización a nivel mundial, pues el virus, como un mecanismo de reproducción y de mantenerse en el tiempo, genera otro tipo de variante. Entonces se comete errores tras errores. No solo que no se actualiza el precio, no solo que es un error tratar de una prueba al año, sino, señores, que no se hace prueba suficiente. He dicho que en una población de unos 12 millones de personas como es República Dominicana, aunque oficialmente se dice que tenemos 10.500.000 personas, no se debe hacer mínimo de 15.000 pruebas todos los días, entre 15 y 20.000 pruebas, para usted saber realmente tener un mecanismo de control y de seguimiento de esta pandemia. Pero aquí se hacen 1.000 pruebas y algo, 2.000 pruebas, 3.000 pruebas, eso es totalmente insuficiente. En la capital se hacen 900, se hacen 300, 400 por día, 700. Usted nunca va a resolver el problema de la pandemia. Entonces, eso es parte del problema que hay en República Dominicana con esta enfermedad. Pero precisamente a partir de esa limitación en el número de pruebas, entonces, podemos decir entonces, ¿son confiables las cifras de positividad que se están dando entonces? No, es posible, son limitadas, porque usted no está tomando el universo real. Usted está tomando una partecita de eso y está reflejando una información que es limitada, porque aquí no hay 500 casos diarios. Si usted hace aquí 10.000 pruebas en el día, usted verá que hay alrededor de 2.000 casos reportados. No va a reportar 500. Un subregistro. Pero lógico que sí, porque que nosotros tenemos, es que aquí el país, en términos como territorio, todo el territorio tiene la presencia del virus a nivel nacional, unos más que otros. Hay provincias incluso que ahí también se refleja la insuficiencia de la aplicación de la estrategia epidemiológica sanitaria. Hay provincias que tienen una tasa de positividad por debajo de un 5. ¿Y por qué entonces el Gabinete de Salud no ha sido capaz de en esa provincia hacer una verdadera política sanitaria y lograr de que ahí se corrija el problema de la pandemia? ¿Por qué no se puede lograr que, por ejemplo, en Elia Piña, en Jimaní, en Monseñor Noel, en San José de Ocoa, que tienen poca tasa, en Pedernales, en Montecristi, que tienen poca tasa de positividad, usted no sea capaz de lograr eliminar la circulación del virus en esa población, que son pueblos limitados, porque su política estratégica, epidemiológica y sanitaria no son correctas. Y no lo digo yo, lo dice la vida. A año y medio de eso, lo que tenemos es un problema nacional, el virus expandido a nivel nacional, con la preocupación que varias de las autoridades persisten en el error diciendo que nosotros tenemos un control de la pandemia en República Dominicana. Bien. Carlos, como dato, en República Dominicana, ¿cierto?, los 4.300 pesos que sale la prueba de PCR son más o menos $71. Como referencia, aquí en Chile, esa prueba está a $30. Más del doble cuesta allá, y eso no le encuentro tampoco la lógica, que es lo que hay detrás de eso. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión respecto a la comunicación de riesgo que ha venido realizando el actual gobierno? Si bien es cierto, el doctor Sánchez Cárdenas recién dijo que en su gestión, ¿cierto?, él hacía un punto de prensa diariamente para ir informando de la situación del virus, ¿cierto?, y da ciertas recomendaciones, independiente de todas las debilidades, ¿cierto?, y posibles errores que hubo en su administración.
Este actual gobierno eliminó ese esquema y la información es débil y tenemos entonces gente que se reúne masivamente en sitios públicos. Vimos lo que pasó ahí en el Maleconcito, hemos visto lo que pasó en Las Terrenas para Semana Santa, y se siguen viralizando una serie de imágenes en distintos puntos del país donde la gente no se está cuidando definitivamente. ¿Cuál es tu opinión respecto, entonces, nuevamente, a la estrategia de comunicación de riesgo que tiene el actual gobierno sobre la pandemia? No, yo creo que una política comunicacional de manera insuficiente con relación a darle el día a día a conocer el comportamiento de esta variable, de esta pandemia. Ahora bien, esa insuficiencia me parece a mí que va en correspondencia con la visión sanitaria que tiene el gobierno y con la naturaleza del modelo de salud que hay en República Dominicana. Me explico. Como aquí hay una estructura sanitaria que no está basada en estructura comunitaria, en estructura territorial a nivel de las comunidades, sino que está basada en base a estructura de construcción de hospitales por provincia, y no hay una, como está planteado en la ley manda al sistema de salud entrar por un mecanismo que sea la estrategia de atención primaria en salud, donde se deberían estructurar a nivel comunitario en toda la geografía nacional estructura sanitaria que permita tener un control sanitario realmente de palmo a palmo el territorio nacional. No es lo que existe en República Dominicana. Eso crea debilidades, eso crea dificultades para usted desarrollar no solo una política comunicacional con relación a la gravedad de una determinada enfermedad, sino para usted tratar de eliminar esa enfermedad. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene que decidirse, como la enfermedad está a nivel comunitario, y eso implica una mayor complejidad para usted tratar de abordar y usted tratar de resolver el problema. Entonces los niveles de información que usted va a transmitir a la población con relación a la circulación entonces de ese virus va a tener elementos limitantes, porque se va a circunscribir a lo que usted elabore en la concesión que tiene usted del trabajo epidemiológico sanitario del problema del comportamiento de esta enfermedad. Eso también se refleja cuando usted da información, a veces cada 15 días, a veces cada 7 días, sobre el comportamiento de la enfermedad, o a veces lo están dando ahora en función de cuando llegue o no determinado tipo de cantidad de vacuna. Eso es incorrecto. Es incorrecto porque no permite mantener el día a día, el proceso de comportamiento, de circulación, de cómo se está comportando el virus, a dónde está el virus con mayor tasa de incidencia, con mayor tasa de positividad, mayor capacidad de reproducción del virus, el comportamiento de la persona en determinado lugar, dónde, en qué parte se va a bloquear en República Dominicana, qué tipo de comportamiento la gente debe tener. No, solo se está circunscrito a algunos anuncios publicitarios en medios de comunicaciones masivos, tipo televisión, alguna radio, pero eso no es tan efectivo para usted asumir una política de control sanitario en cualquier territorio a nivel nacional. Y usted no lo ve eso nada más en República Dominicana, en cualquier parte del mundo cuando hay una pandemia. Usted ve desde el presidente de la República de ese país hasta su equipo sanitario y su equipo de asesoría, a todos los días permanentemente orientando cómo está el comportamiento, cómo debe ser, cómo se cumple la medida, cómo debe cumplirse la consecuencia de todo eso. Porque es la única forma de usted tratar de controlar una pandemia, que es el objetivo de cualquier sistema de salud en el mundo, de que eso no se convierta en un problema a tal punto que pueda llegar a las medidas extremas, que es lo que uno no quiere que se produzca en República Dominicana. Entonces, esa es mi valoración con relación a por qué el gobierno las informaciones y la rueda de prensa la da a veces o semanal, o la da aquí de 15 días, o la da en función de cuando llegue determinado lote en República Dominicana de una cantidad de vacunas X. Bueno. Carlos, sí. Mi última pregunta. Sí, ¿cómo no? El llamado tuyo a la población es redoblar los esfuerzos para cuidarse o seguir en el estatus en el que estamos actualmente. No, no, es lo contrario. La población debe de hacer conciencia que nosotros estamos ante una enfermedad que todavía está activa en República Dominicana, activa, que tenemos una tasa de positividad muy alta, que tenemos una tasa de incidencia alta en las provincias de mayor circulación. En el distrito tenemos una tasa de incidencia de positividad por encima del 14%, igual que la provincia de Santo Domingo, en Santiago por encima de un 13%. Esto está alto, señores, esto está delicado, esto mata y tenemos que cuidarnos. La medida de bioseguridad, de la mascarilla,
del distanciamiento, el lavado de la mano, independientemente de esto se convierte en una rutina, hay que asumirla porque esto tiene consecuencias impredecibles. Eso por un lado. Por otro lado, ojalá que China continúe, y no tenemos por qué negarlo ni dudarlo, porque ellos están cumpliendo con la facilidad de conseguirnos la vacuna. Ojalá nosotros podemos continuar, contar con China, que ya tiene la voluntad de traernos más lotes de vacunas. Ojalá vayamos a otro mercado, y he insistido, al mercado ruso, que tiene la vacuna con la mayor tasa de eficacia del mundo. La mayor tasa de eficacia del mundo no la tiene Pfizer, la tiene Sputnik 5, con un 97.6 de tasa de eficacia, y es un mercado que está disponible ahí. Entonces tenemos que recurrir a todos los tipos de mercados que tengan disponibilidad y facilidad para conseguir la vacuna, porque hay que irse hacia la vacunación de alrededor del 80 o 90% de la población dominicana, no de un 70%, y eso hay que hacerlo independientemente del costo que tenga eso, porque para la salud no hay costo en un país como República Dominicana, que solo se va a activar en la medida en que la mayoría de la gente estemos vacunados. Bien, muchas gracias a Carlos Félix, epidemiólogo salubrista, por estar, como siempre, aquí con nosotros, aclarándonos todo lo relacionado al panorama de la pandemia y cómo la tratamos aquí en República Dominicana, y también las gracias a Horacio Montenegro por estar con nosotros desde allá presente en este espacio. A ustedes las gracias y les exhortamos a volver a ver este contenido, si así lo desean, comentar y compartir en nuestra cuenta de YouTube, Revista 110.